Parece que es, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Leo. Buen día, Bien, señora. gracias por participar, doctor, como siempre. Y bueno, estamos hablando de tantas cosas. En este programa parece como una especie de laberinto donde entramos en un tema y salimos por otro lado, ¿no? Pero usted es el único que trae todo organizado y que en esta parte del día nos ordena un poco todo este gran despelote que es nuestro país, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor Hugo Culman? Justamente quiero hablar de un pequeño balance de lo que pasó esta semana y de que es un muy interesante ejemplo de lo que nos puede esperar en el futuro. Porque esta semana, en los primeros días de la semana, vimos el dólar subiendo, aún nadie sabía hasta dónde iba a llegar, y aparecieron en Formosa y a nivel en las noticias nacionales se mostró de que desaparecieron los precios, la gente no sabía cuánto costaban las cosas y por supuesto también por el producto de eso desaparecieron las ventas. Nadie, por ejemplo acá en Formosa había conocidos que tenían que comprar pintura y había pinturerías que no estaban entregando los productos porque no sabían a qué precio lo iban a reponer. Y igualmente, por ejemplo, en Mercado Libre hubo una catarata de cancelaciones de ventas Claro. porque los precios no tenían precio tampoco. O sea, el desastre que significó esas 48, 72 horas en donde el dólar empezó a trepar y no tenía aparentemente techo, alteró todas las relaciones de precios en la economía. Y a ese problema concreto se le sumó la virtual desaparición del gobierno. Evidentemente, Alberto no hay mucho que esperar, pero del resto de Cristina Kirchner, por ejemplo, y de Massa, desaparecieron de la palestra. Ninguno hablaba, nadie salía a reaccionar. Lo único que hicieron fue al final del torbellino tratar de reunirse con la gente del Central, del Banco Central, para ver cómo metían a un parche monetario. Entonces, esto que pasó en estas 72 horas, que fue agónico para el país, nos muestra cuál es nuestro futuro. Porque lamentablemente la Argentina se orienta hacia eso. Por eso lo que estoy por hablar hoy le puse el título de Caminando por hielo delgado. O sea, no sé si alguno habrá visto esas películas donde los héroes caminan arriba de lagos congelados y la capa de hielo empieza a crujir porque en cualquier momento se rompe y todo se cae en el agua congelada. Bueno, nosotros estamos caminando sobre una superficie de hielo muy fino que está crujiendo todo el tiempo. ¿Producto de qué? ¿Cuáles son los grandes monstruos que nos están asolando? Que son creación del peronismo, por supuesto, como siempre. El primero, indudablemente, es un proceso de estanflación gravísimo. O sea, nosotros tenemos una inflación volando. En el último índice conocido era el 7%. Nadie supone de que eso se vaya a reducir, como mucho se va a mantener. Quizás en algún momento al final baje, pero no porque la inflación haya desaparecido, sino producto del segundo fenómeno, que es el estancamiento. Es decir, como la gente no tiene idea de cuánto cuestan las cosas, las empresas van a dejar de vender. Eso es estancamiento. Entonces el índice en algún momento va a dejar de subir, no porque no haya inflación, sino porque ya prácticamente no van a haber ventas. Entonces el círculo destructivo que este proceso genera es formidable. Y obviamente eso impacta en el nivel de pobreza. O sea, si la gente no puede comprar o no puede trabajar producto de que no hay precios, el nivel de pobreza sube. Ya estamos casi en la mitad, 50%, y todo indica que va a seguir subiendo. Ahora, este fenómeno, que evidentemente no es nuevo, tiene hace rato, este año se le agregó un elemento nuevo que es formidable. O sea, el huracán inflacionario tiene varios vientos que le impulsan, pero fundamentalmente son dos. Uno es el déficit fiscal, es decir, el Estado gasta más de lo que recauda, y eso lo que no le alcanza lo financia emitiendo dinero que genera inflación.
el déficit fiscal ya se supone que es el 25%, o sea, 1 peso de cada 4 que gasta el Estado sale emitido por el central. Eso es una montaña de dinero. Este problema, si bien es grave, no es nada comparado con el llamado déficit cuasi fiscal. El déficit fiscal, el normal, es lo que se paga, por ejemplo, en salarios, en jubilaciones. Eso el Estado más o menos lo puede manejar, aumentando poco los sueldos, planchando las jubilaciones, postergando los pagos a los proveedores. Más o menos eso se puede manejar. Como por ejemplo en Formosa, que atrasan los aumentos salariales, y si lo aumentan siempre es por debajo de la inflación, entonces la inflación licua los montos que se tienen que pagar. Ahora, el problema del déficit cuasi fiscal, ese es un monstruo que cuando en el pasado se desbocó, nos llevó a situaciones críticas, por ejemplo en el año 89. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Es el déficit que nace producto de lo que el Banco Central le tiene que pagar a los bancos privados por los depósitos que hacen los particulares. A ver, para ponerlo de manera clarita, ¿sí? Como el Estado emite una cantidad de dinero monstruosa, el Estado, para tratar de que todo ese dinero no vaya a las compras, lo que hace es, como ahora salió ayer, el Banco Central sube la tasa de interés en los depósitos a plazo fijo. ¿Para qué? Para que la gente, en lugar de comprar algo, lo meta en los bancos. Pero claro, la idea no es que el banco agarre ese dinero y lo vuelva a prestar, porque si no el dinero sigue circulando, sino que los bancos agarren los depósitos a plazo fijo y se lo entreguen al Banco Central. El Banco Central le da un instrumento, un bono, y al cabo de un tiempo le devuelve el bono más los intereses que le tienen que pagar a los depositantes. Por supuesto, eso es una bola de nieve que el Estado no lo puede controlar. Cuanto más depósitos se pongan, más intereses hay que pagar, que se vuelven a sumar al capital inicial, la pelota sigue creciendo. Hoy se estima de que el déficit cuasi fiscal del año va a rondar cerca de 50.000 millones de dólares. Es una montaña de dinero. Entonces, y esto no lo puede controlar el Estado. Con lo cual, la situación económica argentina es extremadamente delicada. Ahora bien, todas las veces que en el pasado tuvimos una situación como esta, derivamos en hiperinflación. ¿Por qué todavía no estamos en hiper? Bueno, eso es algo que se lo escuché a un economista esta semana, que me pareció muy interesante, y yo lo verifiqué históricamente, y sí. La uno puede tener una situación económica compleja como la que tenemos ahora, pero la hiper se detona no por motivos económicos, sino por motivos políticos. Hay una crisis política que acelera todo el deterioro, y como ya no queda nadie gobernando, el país se orienta al precipicio. Es lo que pasó, por ejemplo, en el año 89, al final del gobierno de Alfonsín, cuando hay un cambio de ministro primero, se produce una hiper, después viene el cambio de presidente con Menem, que todo el mundo creía que iba a ser una especie de Máximo Kirchner, y bueno, de vuelta se explotó la hiper, porque claro, todo el mundo quería deshacerse de los pesos y buscar algún otro salvavidas. Bueno, en Argentina, por eso es que estamos caminando sobre hielo delgado, porque estamos en una situación extremadamente delicada, y los políticos que gobiernan son una manga de irresponsables. Entonces, todo el tiempo están tratando con su torpeza y su vocación suicida, porque en realidad juegan a la ruleta rusa con el país, de hacer detonar esta bomba. Por ejemplo, esta semana pasó, o sea, después que Massa, mal que mal, salió a parchar algo este problema, ayer a la tarde, la condenada por corrupta, la señora Kirchner, hizo una arenga ahí pública, pegándole al fondo, y el fondo es el que le está dando el oxígeno, el pulmotor, para que la situación no reviente. Es decir,
el Partido Justicialista hoy está siendo el autor y el detonante de la bomba, es complicado. Y para el futuro tenemos 3 momentos críticos para ver, al margen de las locuras ocasionales que pueden tener esta situación, es qué va a pasar en 3 momentos críticos que nos esperan en el futuro. En las PASO, en agosto, en las generales en octubre y en la segunda vuelta en noviembre. ¿Cómo va a reaccionar el Partido Justicialista gobernante si es derrotado? Y si la derrota es funesta. Porque la reacción que cada uno tenga puede hacer que esta situación explote mucho antes. Por eso es muy interesante un comentario que le escuché a Juan Carlos de Pablo, hace como un mes aproximadamente, un reportaje que le hicieron en La Nación. Entonces él explicaba que lo que él esperaba del gobierno es que flote, que no hagan nada. No pueden hacer nada, no pueden hacer nada porque nadie les cree, pero por lo menos que no hagan nada mal, que floten y que lleguen al final del gobierno. Porque si en algún momento de esta situación, por motivo de alguna locura de los gobernantes, explota, va a ser, no hay nadie que, que pueda resolver el problema. Va a ser una cefalía en cadena como la del 2001. Y eso es terrible en las condiciones económicas que tenemos. Ahora bien, antes de terminar, quiero dejar algunas constancias, ¿sí? Porque, claro, muchos de los charlatanes oficialistas se llenan la boca diciendo de que todo este desastre es producto de la pandemia, la guerra, la sequía. Bueno, nosotros tenemos una enorme suerte, como siempre les digo, de vivir en Formosa, porque acá al frente está Paraguay. Cualquiera que vaya a Paraguay tiene prácticamente las mismas condiciones que nosotros, o sea, pasaron la pandemia, también están expuestos a la guerra de Ucrania y sus implicancias. Paraguay, como nosotros, sus principales exportaciones son agrícolas y ganaderas. Bueno, la guerra no les afectó, y la sequía tampoco los llevó a la crisis que nosotros tenemos. Paraguay sigue teniendo dólares para regalar, digamos, está muy bien, está creciendo, baja la pobreza, no tienen inflación, la gente saca cuotas a 20 años en guaraníes con tasa fija prácticamente. Estas situaciones no explican la crisis argentina, sino que nuestro desastre es producto de la nefasta dirigencia política peronista que en estos últimos años ha destrozado el país. Ahora, para finalizar, ¿cuál es mi esperanza para que esto no reviente? Y primero, obviamente, que el próximo gobierno posible no sea populista, porque si no se produce lo que le produjo en el 89, con el advenimiento de la posibilidad de venir de Menem. Esto va a reventar, y mucho más, porque al ser el próximo gobierno un desastre como el actual, la gente ya pierde toda perspectiva de esperanza. O sea, hoy el país no está reventando del todo porque el actual presidente es muy poco probable, ya no se presenta y todo su partido probablemente pierda. Es decir, se espera que el que venga no sea tan desastroso como el que está. Ahora, si es tan populista el que viene como el que está, bueno, ay, Dios se apiade de nuestras almas. Y después, finalmente, obviamente, que este gobierno no haga que lleguemos suavemente, que la decadencia nuestra, el aterrizaje, sea suave hasta que llegue el otro gobierno. Yo creo, a mi modo de entender, no llegan a diciembre. Es muy probable que haya un adelantamiento en algún momento, porque los números no le dan, y la situación es extremadamente delicada. Así que los invito a los ciudadanos, vean bien su voto, porque de ellos va a depender si salimos o nos hundimos, porque este gobierno fue electo por los ciudadanos, muchos de ellos no peronistas. Entonces, en las próximas elecciones hay que ver bien a quién se va a votar, porque la situación de Argentina es extremadamente delicada. Eso es todo. Muchísimas gracias. Doctor Hugo Culma, muchísimas gracias a usted. Y bueno, la verdad que el panorama no es bueno, pero es cierto, si hay una cuestión que todavía está manteniendo a flote esto es puntualmente la expectativa de que cambie el gobierno, digo, en donde las PASO definan quién puede tener más posibilidades que otro. Bueno, ahí
Vamos a ver cómo reacciona el mercado y cómo reacciona puntualmente el apuntalamiento precario que tenemos de nuestra economía, ¿eh? Le agradezco como todos los viernes, nos esperamos el viernes que viene. Que tenga un buen fin de semana, doctor Hugo Kuhlman, y muchas gracias. Igualmente para usted, que sigan muy bien. Ahí estábamos escuchando la columna de todos los viernes del doctor Hugo Kuhlman, hablando específicamente de cuál es la situación económica en nuestro país y por qué todavía no tenemos hiperinflación, ¿no?